Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Hoy, unas buenas noticias que nos ayudarán a definir el sentido de la relación que debemos establecer con nuestro Dios. La fe es la confianza que nos hace confiables. Bienvenidos. Aunque este parece ser un tema un poco enredado, yo creo que nos permitirá determinar realmente lo que significa la fe. Esa confianza que deposito en Dios, sí y solo sí, yo soy confiable para Dios. Pablo en su carta a los Hebreos nos hace una definición. Él dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La mejor definición, creo yo, que puedes encontrar para la fe escrita en la Biblia. Pero es necesario entender palabra por palabra de lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, ya que la sola interpretación del versículo no nos da una real definición de lo que Dios desea que entendamos que es la fe. La palabra griega usada para fe es pistos. Se usa en dos sentidos. Uno, en el sentido activo, que significa creyente, confiado, y en el sentido pasivo, fiable, fiel. Así que los creyentes tenemos que estar confiados en Dios, pero si somos fieles a Él. Yo no puedo aplicar la fe sin fidelidad. Hemos aprendido la fe desde una leyenda urbana espiritual. Se nos ha transmitido que la fe lo puede todo. Es una combinación entre autocontrol intelectual y emocional, que cuando se usa adecuadamente cambia el resultado de los hechos mediante una clara decisión, una visualización, el pensamiento positivo. Se nos ha enseñado que si crees y no permites la duda en ti, lo que deseas sucederá. Que si lo confiesas con tu boca y no dudas en tu corazón, así será hecho. Pero esta enseñanza no nos marca la relación que debemos tener con Dios y no establece en nosotros los principios del reino de los cielos. Según la definición intelectual de fe, es la confianza o seguridad en algo o en alguien, en una deidad o en una doctrina. Es la esperanza que depositamos los mortales en algo que nos permite confiar y calmar la ansiedad que produce lo deseado, lo incierto, lo desconocido. Así que no es la fe en la fe, no es creer y por creer recibir. El apóstol Pablo escribió que esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Hebreos 6:19, parte A. Y este es el punto primario de esta enseñanza. La fe es un ancla para el alma. Así que es muy importante saber en qué anclas tu alma. En una creencia popular, en una idea religiosa, en una verdad que no necesita ser comprobada. ¿En qué anclas tu alma? En verdad, activamente debemos tener confianza en Dios y pasivamente debemos serles fiel a Él. La fe no es ciega, la fe no es ignorante. Ese es el principio que debemos entender y el deber que tenemos que cumplir. No podemos creer por lo que nos contaron. El profeta Oseas escribió: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. El cumplimiento de este deber de conocer, de aprender, es el que nos permite transformar nuestra manera de vivir, dando más valor al conocimiento de Dios y de Jesucristo que a cualquier otra cosa, deidad, superstición o práctica religiosa. Porque nada sacamos con cumplir con ritos y prácticas religiosas sin conocer al Dios que adoramos. Pablo nos cuenta su testimonio en estos términos. Él dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos, confiados en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, en prácticas.
en cumplimientos, normas. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa. Mi tribu es la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley de la religión judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a los que hoy pertenecen a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, en mis esfuerzos personales, por medio de obedecer la ley de la religión. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Filipenses 3, 3-9. Pablo nos aclara que todo lo que él era en la religión judía no tiene valor frente al vivir diariamente buscando conocer más y más a Cristo y mediante Él al Padre. Activamente debemos conocer a Dios mediante una relación personal, mediante la convivencia diaria y el estudio de su palabra. Esto desarrolla en nosotros la confianza en su majestad, su sabiduría y su poder. No por prácticas religiosas, sino porque anclamos nuestra alma en la esperanza de quién es Dios y lo que conocemos de Él. Ahora, la fe pasiva es la manera como nos acercamos a Dios. No podemos creer que se obtendrán las promesas sin ser fieles. Cuando ya hemos cumplido con el deber de conocerle, ahora podemos vivir según ese conocimiento y ser entonces fieles a su gobierno. Esto nos abre la carta de derechos del reino. El reino de los cielos es aceptar el gobierno de Dios en nuestra vida, y eso nos da derecho a sus promesas. Así que el apóstol emplea la palabra fidelidad, que es la certeza de lo que se espera. Certeza en griego es hupotasis, que significa base, fundamento, garantía. La palabra griega elpiso, que es esperanza, y la palabra elegmos, que es convicción. Una demostración de lo que no se ve. En griego velpo, una mirada profunda, mental. El apóstol nos da una clara definición de la fe, mostrándonos el mapa de deberes y derechos en el reino de los cielos. Una traducción más acertada para este versículo podría ser que la fidelidad es el fundamento de nuestra esperanza, la prueba de lo que no podemos ver en nuestra mente. Hebreos 11:1. Desde el ángulo de Dios, Él es fiel y su fidelidad es la garantía de que lo que está de acuerdo a su voluntad será hecho. Y desde el punto de vista del creyente, su deber es serle fiel a Dios, haciendo su voluntad. Y esa fidelidad es el fundamento o la base de su esperanza, la prueba que le presenta a Dios para ejercer su derecho como hijo, y si hijo, heredero de sus promesas. Los siguientes versículos del capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos dan ejemplo de muchas personas que actuaron en fidelidad a Dios, y cada una de ellas nos muestra cómo es la fe que agrada a Dios. La fidelidad a Dios solo es la garantía de que recibiremos lo que esperamos, aunque ni siquiera lo imaginamos. El tercer aspecto de este capítulo es que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, nos cuenta una historia de dolor. Él cambia el rumbo de la fe y nos enseña la historia de personas que fueron azotadas, torturadas, aserradas por la mitad, presas, asesinadas a espada, apedreadas, y como si fuera poco termina con la historia de algunos cuya pobreza económica fue total. Los malos tratos, la persecución fue la recompensa a su fe.
pero no por eso dejaron de ser fieles a sus convicciones. La fe no es una pócima mágica que nos rescata de los problemas y de las dificultades, que nos evita las enfermedades, que nos evita los problemas o la persecución. No. La fe no es la lotería que nos llena de placeres y abundancias. La fe es la prueba de la vida eterna y la promesa de que el Padre nos cuidará en esta vida, aquí y ahora. Ora conmigo. Señor, enséñame a ser fiel a tus preceptos. Te ruego que me ayudes a mantener, así sea, un poquito de fe para serte fiel y que tus promesas me alcancen en el sí y en el amén. Amado, yo ruego que me dejes conocerte, que acompañes mis días y mis noches y que mis tareas diarias, mis trabajos y mis responsabilidades sean parte de tu plan para mi vida. Llena de tu presencia mis actos y ayúdame a serte fiel aún en las circunstancias más difíciles. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.